Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 16 de abril del año 2025. Voy a saludar a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Empiezo por María Eugenia Rosselló, a distancia. ¿Cómo te va, María Eugenia? ¿Qué tal? Buen día, Emiliana. Es un gusto estar nuevamente conversando en la tertulia. Sigo con Eleonora Navata, que está acá. ¿Todo bien? Todo bien, buenos días para todas y para todos. Perdón por esto. Sigue arreglándose el por pelo. Esta melena está de lo más acomplejada. leonina, pero bueno, me agarró la lluvia. Bueno. También acá en el estudio, Casilda Echeverría, después de tantos años. ¿Cómo te va, Casilda? Me va muy bien y además contentísima de estar acá en esta mesa que, bueno, tanto tiempo me acompañó desde acá y desde los otros estudios. Así que estoy chocha de estar acá. Gracias. Increíble que estuvieras acá en estos días, ¿no? Sí, sí. Bueno, no tanto. Viste que se casaron mis 3 hijos, entonces ya aquello de tener que llevar a los chicos afuera porque pobres tienen que estar bien, ya es lindo también descansar en tu propia casa cuando estás con mucha cosa, ¿no? Así que estoy tranqui. Y el último saludo sí que nos lleva afuera, bien afuera. Saludo a Martín Couto desde España. ¿Cómo andás, Martín? Muy buenos días, acá. Creo que por primera vez tenemos más temperatura que allá. Bueno. Unos 13, 14 grados. Una primavera que le cuesta, pero bueno. ¿Les parece que pasemos al primer tema? Resulta que el panorama político se volvió de golpe picante. En el momento menos esperado, ¿no? Cuando suele suceder que esta semana es de letargo, de lentitud, de sequía. Bueno, no. Resulta que tenemos flor de tema instalado en el debate. Varios dirigentes y sectores de la oposición reclamaron ayer la renuncia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, luego de que se confirmara que la jerarca no tiene regularizada su casa y que por esa razón debe impuestos que tuvo que haber pagado. La novedad fue revelada en el programa La Pecera, que conduce Ignacio Álvarez en Azul FM. La propia ministra reconoció la situación en diálogo con el conductor del espacio y luego profundizó en sus explicaciones en una rueda de prensa que ella convocó justamente en su propiedad, ubicada en Pajas Blancas. Allí, mientras mostraba el lugar a los periodistas, Cairo dijo que ella se instaló en ese terreno que pertenecía a su padre en el año 2002, luego de que le remataran su casa anterior y cuando tenía un hijo de 2 años. Según su relato, en el predio, donde originalmente había un galpón, ella misma se ocupó de construir su vivienda. Hoy, el panorama incluso es más amplio. Hoy en el inmueble hay 4 casas y un contenedor donde viven también sus hijos con sus familias y la expareja del padre de sus hijos, a quien considera una hermana. Pese a esa acumulación de construcciones, Cairo paga la contribución inmobiliaria correspondiente a un terreno baldío. Además, según dijo, desde el 2004 solamente abonó 2 cuotas del impuesto de primaria por un total de 89 pesos y no pagó tributos y cargas sociales correspondientes a la obra y las mejoras. Durante la rueda de prensa, la ministra Cairo alegó que no cometió ningún delito y adelantó que va a regularizar la situación. De todos modos, pidió disculpas a la población y explicó que no efectuó los trámites debidos porque en su vida había priorizado sobre todo el cuidado de sus hijos, pero también la militancia social. Fui construyendo cada uno de los espacios como podía. Es verdad que tuve muchísimas prioridades, entre ellas ayudar a mis hijos a que pudieran tener una salida. Y capaz que toda esa ayuda que di durante tanto tiempo hizo que hoy yo sea ministra de Vivienda, porque sé lo que le pasa a la gente para poder construirse su lugar. Yo quiero agradecerle a Nacho Álvarez, de verdad lo digo, porque en definitiva cuando me llamó me parecía de lo más natural lo que me había pasado y no dimensioné que no había pagado un impuesto, que no había regularizado las construcciones. La ministra Cairo agregó que no sabe cuánto suman sus adeudos con la Intendencia, con la DGI, con el BPS, aunque supone que se trata de una cifra alta que enfrentará, si es necesario, pidiendo un crédito. De todos modos, informó que para iniciar la regularización, sus compañeros le consiguieron ayer mismo a varios arquitectos que van a colaborar con ella en la realización de los planos. ¿Qué dicen ustedes a propósito de este caso que ha quedado así,
tan pero tan fuertemente ubicado en el tope de la agenda política en estos días? Mira, yo dividiría el tema en 3 aspectos. Uno, en que todos somos iguales ante la ley y todos somos iguales ante las cargas públicas. Por lo tanto, hay que cumplir con las leyes y contribuir a las cargas públicas de acuerdo a lo establecido en esas normas. También entiendo que probablemente las normas que yo tanto critico en tantos casos sean excesivas, molestas, difíciles, caras, todo lo demás. Pero eso lo que quiere decir es que habría que cambiarlas, pero no cumplirlas. Así que eso por un lado. Por el otro lado, he oído cosas en favor de la ministra Cecilia Cairo como persona trabajadora, eficiente, estudiosa, que yo misma lo viví estando en la presidencia del Banco Hipotecario, y cuando fui al Parlamento fue una de las personas que conocía el tema, que nos da una mano en el buen sentido de la palabra, de interpretarlo adecuado y todo. Así que en ese sentido la respeto. Pero las circunstancias personales que otros compañeros del MPP han puesto como eximente para cumplir las normas, obviamente no las comparto. Lo tiene que cumplir igual que cualquiera. ¿Qué quiere decir cumplir igual que cualquiera? Que tendrá que pagar lo que no pagó y con las multas correspondientes. Y la tercer parte de lo que quiero decir es que no me gustan los escraches. No me gusta esto de que ahora tiene que ir al Parlamento a dar explicaciones, porque ella ha tenido una actitud humilde, ha reconocido su error, su falta de pago, todo, que reconoce que lo va a aceptar. Entonces no entiendo para qué la llamaríamos al Parlamento. ¿Para qué? ¿Para humillarla? ¿Para hacer una jugada política? No estoy de acuerdo en eso. Y por supuesto, en cuanto a si tiene o no que renunciar, no comparto la idea que tenga que renunciar. Tiene que pagar con multas y recargos y tiene que sacar ese tema de la agenda y se terminó, nada más. Seguramente sorprendiste a más de uno de nuestros oyentes, ¿no? Que recordando tus antecedentes en la tertulia, o sobre todo tu posicionamiento político partidario, esperaban que salieras, digamos, con una postura mucho más crítica, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Si tú recordás bien, a mí no me gusta personalizar las cosas. Por eso empecé con que lo tiene que pagar. Y no hay excusa. Si tenés hijos, todos tenemos hijos, todos nos ha dado un trabajo bárbaro sacarlos adelante, otros todavía en peor situación. Así que eso no es un justificativo, eso son las razones personales que solo rigen para cada uno. Lo otro es que tenés que pagar. Y cómo me parecería horrible, pero estoy segura que no lo van a hacer, exonerarle de los pagos anteriores o algo. Eso sería horrendo. Pero no me gusta. Y te digo más, Emiliano, en mis 5 años en el Banco Hipotecario, en la presidencia del Banco Hipotecario, hemos recibido muchos accesos a la información pública, y en alguno de ellos era con la intención de encontrar algunos privilegios que se pudieron haber dado en anteriores gobiernos. ¿Y sabés qué? Yo di la información de resoluciones y todo, y no quise dar los nombres. Y no los doy, porque me parece que no hace a mejorar las cosas, ¿sabes? Yo discuto ideas, discuto temas, pero no me gusta enchastrar a las personas. ¿Eleonora? Una y cada una de las palabras de Casilda las suscribo. Me queda poco por decir después de todo como lo explicó ella, que además lo hizo perfectamente. Las circunstancias personales... Aclaremos, a ver, para los oyentes, Casilda es abogada. Abogada. Eleonora es arquitecta. ¿Las dos tienen algo que ver con los temas que estamos discutiendo? A ver. Las situaciones personales no eximen a las personas de las obligaciones, pero las obligaciones no cumplidas en algunos casos no son delitos, son cuestiones administrativas, y lo que corresponde es que se le apliquen las multas y recargos correspondientes que se le deben aplicar a la ministra Cecilia Cairo.
personalizar esto en la ministra Cecilia Cairo también me parece que es como una especie de ensañamiento y de buscar, a ver, con qué los puedo agarrar y a ver, y ahí les pego a una persona que, si bien lo que ella esgrime como por qué no lo hizo, no la exime, son las circunstancias de vida de la mayoría de las uruguayas y de los uruguayos que la pelean de esa forma para conseguir una vivienda. Entonces, no está bien, no hay que... Las cosas que hay que pagarlas, punto. Si no se pagan en fecha, hay que pagar la multa. Pero esta situación expone y nos muestra una realidad que no es solo la de Cecilia Cairo, que es una realidad que le pasa a mucha gente. Entonces, deberíamos utilizar esta situación más que para escrachar a Cairo, para pedir su renuncia, que me parece un exceso y un montón de cosas, para decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar en esto? Para que las personas puedan regularizarse de la forma que tienen que hacerlo, para buscar los mecanismos que acceder a la vivienda en el Uruguay no sea algo tan difícil, y plantearnos esa discusión. Si le pasa a Cecilia Cairo, que hoy es ministra de Vivienda, claramente le puede pasar a mucha gente. Y a lo mejor Cecilia Cairo hoy puede regularizar su situación porque tiene trabajo, tiene un buen trabajo, un buen ingreso, arquitectos que la van a ayudar, como dijo, como ella expresó. Y las que no tienen todo eso, ¿cómo van a hacer? Entonces me parece que hay que mirarlo desde ese lugar. Hay una omisión, por supuesto. Esa omisión debe ser subsanada. Miremos para adelante y decimos, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuántas más Cecilias Cairos vamos a tener o vamos a seguir teniendo? Sí, esos argumentos han estado en la discusión. Lo que pasa es que la réplica dice, es la ministra quien tiene esos problemas, quien arrastra estas dificultades y estas, digamos, deudas por no haber cumplido con la normativa, es la ministra de Vivienda, justamente, ¿no? Eso... Para mí es indiferente. Es indiferente. Para mí es indiferente. Bueno, seguimos. María Eugenia, ¿tú por dónde vas? Bueno, yo lamento cortar con tanta dulzura, como he venido escuchando en los comentarios de los tertulianos. A mí me preocupan varias cosas. Primero, ayer cuando toda esta situación se daba y escuchaba las declaraciones de la ministra en esa conferencia de prensa que hizo al frente de su casa, recordaba que en el pasado, por errores, hubo ministros que tuvieron la humildad republicana de dar un paso al costado, y acá estoy recordando a mi querido amigo Adrián Peña, cuando renunció al Ministerio de Ambiente, por aquel error del tema del título que luego quedó demostrado que había sido un error de la propia institución educativa, que no había registrado la fecha en la cual había rendido esa materia y por la cual podía gestionar el título. Esa humildad republicana no la vi en las declaraciones de ayer de la ministra de Vivienda. Y acá dejo de lado el vínculo. Yo a Cecilia la conocí, obviamente, siendo diputadas las dos en el periodo pasado, con la cual tengo un buen vínculo, hemos dialogado siempre de forma muy respetuosa. Conozco de su forma de trabajo, que es una mujer que es muy laburadora, pero eso no la exime de toda esta situación que es muy grave. Es muy grave porque ella hoy es ministra de Vivienda, es muy grave porque ella en el periodo pasado fue diputada, y es muy grave porque antes de ser diputada ocupó cargos de dirección en temas relacionados a esta situación, ¿no? A lo que es vivienda, etcétera. Es muy preocupante, porque esto acá no hubo omisión, no hubo un error administrativo. Esto es un hecho gravísimo. Ella ya reconoció que ella, a sabiendas de que tenía una deuda, omitió regularizar esta situación, pudiéndolo haber hecho. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que le deja al ciudadano común que, como bien decían recién, le cuesta enormemente poder tener una vivienda? Ella, como ministra de Vivienda, debe velar para garantizar un derecho a algo fundamental, como lo es poder acceder a una vivienda, pero además también tenemos la obligación de cumplir con la ley, y ella no está cumpliendo con la ley. Y tenemos que ser quienes ocupamos cargos de confianza política, como es el caso de ella, o quienes estamos ocupando lugares donde nos puso la ciudadanía con su voto, como lo es en el Parlamento, tenemos que ser los mejores de la clase siempre, y ella no lo está haciendo en este momento. Entonces, yo no considero que sea un escrache el hecho de que vaya al Parlamento Nacional. En el Parlamento Nacional se encuentran los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, electos por los ciudadanos. Somos la voz de los que no tienen voz en el Parlamento. Entonces creo que es fundamental que una ministra de Estado vaya al Parlamento, ya sea en régimen de comisión general, ya sea una comisión o de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, o como interpelación, justamente a dar explicaciones, porque es donde tiene que ir, y no es como escrache, es la casa de la democracia.
Entonces, me preocupa mucho que se minimice esta situación. Yo creo que es un tema que tiene que abordar el presidente de la República. No he escuchado ninguna declaración, solamente el comentario que hizo la propia ministra ayer cuando ella habló de que le había comentado esta situación y que él le había aconsejado que regularizara, pero eso va de suyo que tiene que regularizar. El hecho puntual no es ahora si tiene que regularizar o no esta situación, que creo que eso lo va a tener que hacer en las próximas horas, o cuando se pueda realizar, pero lo más urgente posible, sino que estamos frente a una ministra de Estado que tiene un cargo muy importante y que tiene que ser la mejor y bueno, y demostrar con hechos que no por tener un cargo de esta magnitud podemos hacer lo que queremos. Así que vamos a estar atentos a esta situación. A ver, el Frente Amplio ha hecho gárgaras todo el tiempo en campaña electoral, sobre la honestidad, sobre un montón de cosas, pero ¿saben qué? La justicia social se construye con la contribución de todos los ciudadanos. Y no hay justicia social si no hay contribuciones. Entonces digo, si acá la ministra de Vivienda, que ha hecho gárgaras permanentemente sobre la justicia social, es la primera que está incumpliendo algo fundamental como es pagar el impuesto a primaria de una vivienda que ella tiene, bueno, es un hecho que hay que analizar, no hay que minimizar, y los políticos, el sistema político todo debería de rechazarlo, porque estas cosas en el sistema político no están bueno que sucedan. Y no está bueno que sucedan ni en el Frente Amplio, ni en el Partido Colorado, ni en el Partido Nacional, en ningún partido, porque estas cosas dañan a la política. Y quienes estamos dentro de la política no queremos que sucedan. Y el último, Martín, así tenemos una rueda completa. Sí, al principio del programa un oyente dijo, y lo leyeron al aire incluso antes de pasar las noticias, otra vez volvemos a esta situación en donde algo está bien o mal dependiendo, ¿no? Era algo así, Emiliano, sí. corregime si... Sí, ahora busco el mensaje, pero la idea exactamente era esa, sí. No, esto de, bueno, si está bien o mal depende de si lo hizo alguien de mi partido, etcétera. No, la buena noticia es que no. Acá tengo el mensaje. Preguntaba, ¿cuándo llegará el día en el que lo que está mal y punto? Bien, y yo creo que la buena noticia es que la propia involucrada, el presidente del Frente Amplio hoy, gente de su sector político ayer, dice, no, esto está mal, efectivamente está mal. Y digo, hay una diferencia, porque hemos tenido casos recientes en donde se dijo que no estaba mal no cumplir con la normativa porque la normativa era complicada. Yo creo que no cumplir con la normativa está mal, y si se lo hace desde un cargo, está todavía peor. Creo que además reconoció el error, pidió disculpas. Yo creo que la situación de ella, a mí en lo que me genera una diferencia es, dicho mal y pronto, no lo hizo de viva. Es decir, nadie puede pensar que Cecilia Cairo estaba acumulando capital evadiendo. Por supuesto que tiene mucha diferencia con otras personas que hasta contratan un vagón de profesionales para evadir. En este caso no fue esa la situación. Y a mí me genera, y también lo digo como militante frente amplista y bueno, alejado literalmente, geográficamente, me genera la tranquilidad de decir, bueno, no es alguien que hizo esto para acumular capital, para acumular riqueza, no. En realidad eso creo que nadie lo puede dudar. También entiendo el enojo de los y las frente amplistas. Hay una sensación de, pero estas cosas no nos pueden pasar. Es decir, Cecilia no lo hizo de viva, yo no la conozco. Creo que soy el único de la mesa que va a decir, nunca la traté, seguramente nos habremos cruzado en alguna actividad, en algún comité de base. No lo hizo de viva, pero ella, su sector y el Frente Amplio deberían tomar medidas para que estas cosas no pasen. Es decir, seguramente además, por lo que se ha publicado de los sueldos, por ejemplo, que cobran los jerarcas del MPP, Cecilia ella misma no puede asumir la deuda toda junta, etcétera. Bueno, pero en esto de que los sectores topean sueldos, y bueno, tal vez los sectores, en el caso de estas situaciones, sabiendo que topean sueldos, deban también responder o ayudar a solucionar estas situaciones. Yo no creo ahí, que tenga que... Martín, un detalle al pasar, ¿no? Creo que tiene algo que ver con lo que decías. Llama la atención que no se haya revisado la historia de cada ministro que se iba a designar, ¿no? Es elemental eso, en política, en el mundo eso es elemental. En la política uruguaya no, en la política uruguaya no, tenemos varios antecedentes en varios gobiernos donde se descuidó esto y después, bueno, esos gobiernos se vieron involucrados en problemas, ¿no? Pienso en el gobierno anterior, sin ir más lejos, ¿no? Pero llama la atención que para nombrar a alguien como ministra de Vivienda no se haya averiguado si su vivienda estaba regularizada, etcétera, ¿no?
Claro, y además decía que entiendo el enojo de la militancia o de algunos y algunas militantes frente amplistas en el sentido de asume un gobierno, estás en el medio de disputas, de discusiones, y este es un flanco que se podría haber ahorrado rápidamente. Eso, Es decir, porque eso es lo después- que suele llamarse error no forzado. Exacto, y después la oposición va a hacer su juego. Yo valoro muchísimo lo que decía Casilda recién y creo que después no es, es válido hacer cualquier cosa con esto. No, creo que hay distintas formas de hacer oposición y de tratar estas cosas, pero nadie puede llamarse a sorpresa si una parte de la oposición utiliza esto hasta el fondo y hasta el final. Entonces, en ese sentido, digo que entiendo la situación, que fue un error, que pidió disculpas, que lo va a subsanar, no creo que tenga que renunciar, pero también entiendo a aquel frente amplista que está en su casa escuchando y dice, pero no puede ser que la primera discusión grande que tengamos sea por esto, como decía Emiliano, un error no provocado, no forzado. Uh-huh. ¿Quién sigue ahora? Todos tienen algo más para agregar, me parece. Me gustaría redondear, insistir en que la situación de ella, y si lo hizo de viva, si es honesta, si es estudiosa, todo eso debería sacarse de la escena porque ella tiene que cumplir. Y lo segundo que quiero decir es que tampoco, cuando dije que no me gustan los scratches, no quiero que se interprete que me parece mal que el periodismo haga investigación. Me parece bien. Me parece que después se hizo una gran ola que quizás se pudo haber evitado con el compromiso de la ministra de regularizar. Pero sí estoy de acuerdo, como lo haces tú y como lo hacen otros periodistas, como en este caso lo hizo el equipo de Nacho Álvarez, de hacer investigación. Eso está bueno para la política, eso me parece bien. Hoy el editorial del matutino La Diaria, que firma Marcelo Pereira, considera que este caso no es aceptable. Pero, entre otras cosas, porque recuerda la larga experiencia vinculada a las políticas de vivienda que tiene Cecilia Cairo. Sí. O sea, desde la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental de Montevideo al Plan Nacional de Relocalizaciones del Ministerio que hoy dirige, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos y la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Representantes. Uh-huh. Lo que está diciendo es, ejerció todos esos cargos, estuvo en todos esos organismos con esta situación, arrastrando esta situación, porque sí, por lo visto esta irregularidad existe desde el origen mismo, desde el año 2002, ¿no? Esta parte es la que quizás resulta más llamativa, ¿no? Independientemente de si debe renunciar o no debe renunciar, que en todos esos años y en todos esos cargos ella no haya percibido que tenía algo que poner al día, ¿no? Y con 4 construcciones, porque no es que una la hice así como pude, no, están las de los hijos y eso está mal. El hecho está mal. Yo sigo creyendo que no debe renunciar y que estamos haciendo de repente de circunstancias personales un hecho político y que es válido porque, en general la gente que se dedica a la política utiliza este tipo de cosas para generar hechos políticos. Bueno, es parte del juego. Sí es real que la cercanía de Cairo con el tema de la vivienda y algunas respuestas que ella da, como diciendo me llegó una factura, dos facturas del impuesto a primaria y después lo pagué, o creí que el impuesto venía en la contribución o lo que sea, bueno, no sé, ese tipo de cosas me parece que capaz que las declaraciones no son de los más felices porque ya debería saber que no viene en la contribución o que le puede resultar raro que no le llegue la factura del impuesto a primaria, que muchas veces a mí no me llega, te digo la verdad, me acuerdo que a veces me llega el papel y a veces me aparece, lo tengo en la aplicación, pero no me llega el papel. Pero bueno, más allá de eso, si no puedes decir, bueno, yo las facturas que me llegan las pago. Bueno, sí, a mí el Fondo de Solidaridad no me llega y sin embargo lo pago todos los meses porque sé que lo tengo que pagar. Ese tipo de declaraciones creo que no le ayudan. Ahora, si ella lo dice porque le salió a decirlo así o lo dice con saña, no, me parece que nada, le salió a decirlo así. Yo lo que trataría es de no hacer de esto una cuestión de ética y de moral, porque me parece que ahí sí, capaz que estamos llevándolo muy lejos. Acá hay errores, hay omisiones y esos errores y esas omisiones deben ser
subsanadas. Si es el MPP porque le pone tope que la tiene que ayudar, y sí, capaz que sí, pero en las cuestiones internas de cómo se maneja el MPP y el Frente Amplio tampoco me voy a meter yo. Ellos sabrán por qué topean, ellos sabrán por qué los aportes y sabrán si tienen o no que ayudarla a Cairo a regularizar su situación. Entiendo que con los solidarios que son en muchos aspectos, eso está descartado, que así lo van a hacer y que esta situación se va a regularizar a la brevedad. Me parece que por ahí, y yo como que digo, bueno, listo, las circunstancias personales no creo que haya que analizarlas, llevar al Parlamento a preguntarle a Cairo cuánto ganaba, en qué se gastaba la plata, cómo ayudaba a los hijos, y ¿de qué te va a hablar? ¿De eso? Porque no te puede hablar de otra cosa. Ya ella asumió su error. Entonces, ¿para qué la vas a llevar al Parlamento a interpelarla? ¿Qué le vas a preguntar? ¿En qué se gastaba la plata? ¿Si fumaba, si no fumaba? Ah, en vez de pagar la contribución te lo gastaste en pucho. Bueno, no me parece que sea el rol del Parlamento. Seguimos. A ver, vamos con María Eugenia. No, bueno, a ver, desconocimiento de las normas o que no te llegue una factura a tu casa no sirve de excusa para no pagar tus obligaciones. Uno tiene que saber muy bien qué obligaciones tiene y cuándo tiene que pagarlas. Con ese criterio, cualquier deudor del Uruguay, que hay muchos, podría dar esa explicación, y no creo que en este caso al banco hipotecario sea generoso, por poner un ejemplo, el banco hipotecario, ya que está Casilda ahí sentada, con la persona que va y le dice, mire, yo no estoy pagando la cuota del préstamo porque no me llega boleta y la verdad que no pago. Bueno, el banco me imagino que va a actuar en consecuencia, le aplicará las multas correspondientes y hasta lo puede mandar al clérigo. Yo creo que acá hay que actuar con la misma vara para todos, ¿no? Insisto, a ver, no es un delito. Acá no estamos juzgando si Cecilia Cairo cometió un delito o no. Lo que estamos juzgando es su actitud, pero sobre todo lo que a mí me llamó poderosamente la atención es escucharla ayer en esa conferencia de prensa que dio enfrente a su casa, de la forma en la que habló. Me dio la sensación de que primero obviamente que no debe estar bien por esta situación, eso es lo lógico, como nos puede pasar a cualquiera, pero más allá de eso, las respuestas que dio, la verdad me hicieron dudar muchísimo y me generaron mucha preocupación, sobre todo por la señal que le estamos dando a la gente, ¿no? Desde el sistema político. Eso de decir, bueno, ya las afrontaré, ya las pagaré, cuando pueda ir a pagar. No, mirá, hay que pagarlo, hay que hacerse cargo de las deudas y no es el mensaje como ministra que tiene que estar dando, ¿no? En este caso Cecilia Cairo. Y el Parlamento tendrá que ir, ya les dije, como comisión general, como una comisión del Parlamento. Ella es una ministra de Estado y tiene que ir, y los legisladores verán con sus asesores o con sus equipos qué preguntas le harán o no a la ministra, pero es importante que ella dé explicaciones al respecto, porque ayer quedó claro que ella sabía y conocía de esta deuda y que no las pagó porque tuvo otras prioridades. Pero hay muchos uruguayos que están en una situación similar y tienen que igualmente pagar todas sus obligaciones a pesar de tener otras prioridades, otras situaciones familiares que atender. Entonces digo, el mensaje que se dio no fue el mejor, es equivocado, es un hecho grave, lo es un delito, no lo es, pero vuelvo a insistir, ayer yo esperaba otra respuesta de parte de ella, porque la conozco, me di cuenta que no estaba enfocada en el tema, y que no estaba preparada para dar esa conferencia de prensa. Creo que es muy importante que esto se pueda resolver cuanto antes, pero también que el presidente de la República salga a aclarar esta situación, que es quien tiene también que darle una respuesta a los ciudadanos frente a esta situación que realmente está generando mucha preocupación, ¿no? En el ciudadano común que sabe quiénes somos, viene y nos comenta, ¿no? Con preocupación que esto no está bueno que pase. Y sobre todo también al militante político, como hoy decía Martín, esto es algo que no queremos que suceda en la política, ni en el Frente Amplio, ni en el Partido Colorado, ni en el Partido Nacional, ni en el Partido Independiente, en ningún partido político, porque esto erosiona a la actividad política y genera lo que nosotros no queremos que se genere siempre, quienes militamos hace tantos años en esto y quienes amamos lo que hacemos, ese concepto equivocado de que la política, se hacen cosas que no se deben hacer, que los políticos tenemos beneficios, privilegios, cuando no es así. Entonces yo creo que es bien importante que se dé un mensaje claro a los ciudadanos y que, la ministra primero tiene que regularizar esta situación y segundo,
que el sistema político, bueno, traccione para que no vuelvan a suceder estas cosas y poder mejorar, que es lo que tenemos que ser, ¿no? Los mejores de la clase siempre, porque somos quienes estamos representando al pueblo que nos puso donde estamos. Así que algo de información yo no para... la estoy cuestionando a Cecilia en su forma de ser, ni en su persona, ni la estoy escrachando. Es un hecho que se generó a raíz de una investigación periodística, que hay que destacarlo también, que vale mucho, y que en el día de ayer fue una de las bombas que le explotó a este gobierno, y que bueno, y que hay que abrir los ojos y ver cómo sigue. Algo de información a los efectos de lo que viene ahora, ¿no? Del trámite que tiene que encarar ahora Cecilia Cairo. No todo lo que debe va a tener que pagarlo, ¿no? Bueno, hay prescripción. Claro, la deuda de impuesto de primaria prescribe a los 5 años. Sí. Falta saber cómo incide esto porque en ese terreno hay varias construcciones, ¿no? Ella habla de cuando empezó a construir la primera casa, la de ella, eso fue en 2002. Sí. Entonces ahí ya pasaron claramente, no sé cuándo se terminó esa casa, pero ya pasaron evidentemente los 5 años. Y en cuanto a la deuda de BPS, prescribe a los 10 años. De nuevo, depende de cuál de las construcciones de ese predio estemos considerando, pero evidentemente hay una parte de deuda con BPS que también va a quedar afuera de lo que haya que pagar ahora, ¿no? Voy contigo en el final, Martín. Sí, no, yo quiero aclarar porque Casilda lo mencionaba. Yo no creo que su situación exima de pagar, ni creo que... De hecho, yo repito que la ministra, el Frente Amplio, su sector han dicho, sí, está mal. Su situación no solo está mal, sino que hay que revertirla, hay que revertirla rápido. A mí sí me importa, al considerar, no soy abogado, no integro ningún organismo que le va a tener que cobrar, por supuesto, pero sí me importa al considerar, por ejemplo, como militante frente amplista, si estoy frente a una persona que no pagó para acumular capital, entonces, para ejercer privilegios, o es una persona que no pagó, como le pasa a un montón de gente que no puede pagar. Y con esto no estoy diciendo que en el caso de la ministra, por ser ministra, sea igual que el caso de otra situación precaria, que no tiene responsabilidades públicas y que efectivamente construye y no puede regularizar, etcétera. Creo que el mensaje a la población es clarísimo. O sea, la propia ministra dice, me equivoqué, pido disculpas. O sea, no hay nadie emitiendo el mensaje de que está bien no cumplir con las obligaciones. Y que si se detecta, vas a tener que pagar y vas a tener que regularizar. A mí me parece, en definitiva, tampoco entiendo a qué iría el Parlamento a agregar qué. Porque si fuera una situación confusa, que ella da versiones distintas, creo que siempre ha sido muy... clara desde que surgió esto, a pesar de que fueron pocas horas. Entonces, en ese sentido me parece que por un lado tendrá que regularizar, pero también sí subrayo una cosa que dijo Leonora, y es las normas deberían permitir que la gente, aún en situaciones precarias, puedan regularizar, ¿no? Entonces, hay trámites, claramente, por ejemplo, los de autoconstrucción, que por un lado asumen que la gente construye en su propia vivienda, y por otro lado generan un montón de complicaciones para que eso tenga un correlato con la normativa y que esté en regla. Entonces, creo que también ahí, lejos de aquellas otras situaciones donde se argumentaba que incumplir la norma no estaba mal, ahora, mientras decimos que cumplir con la norma es lo mínimo, pero también decir, bueno, si hay una muestra de que la norma a veces es difícil de cumplir, para el futuro cambiémosla pensando en esa gente que tiene situaciones precarias y que no va a tener muchas veces el respaldo que puede tener alguien, en este caso, que pertenece a un gobierno, un sector, etcétera. El respaldo humano, digo, las manos para darle una mano, valga la redundancia. Uh-huh. Por hoy tengo la impresión de que este encare es suficiente. ¿Quedó algo? No, simplemente remarcar que, lo dijo O'Donnell, lo hemos dicho en el gobierno anterior, etcétera, hay que revisar todo el sistema de regulaciones de este país, que son excesivas, cansadoras y llevan muchas veces al incumplimiento o al estancamiento, que es peor, de la economía. Eso tiene que ser un tema de análisis. Yo recuerdo un debate que se dio en las administraciones frente amplistas con el BPS. Estaba Ernesto Murro como presidente, a propósito de los costos
que tiene que enfrentar alguien que hace una reforma, alguien que simplemente hace una reforma, que por ejemplo modifica una fachada de una casa, realiza un arreglo, cómo hay obligaciones con el BPS por el trabajo involucrado en esa tarea. Recuerdo que se dio ese debate porque quienes incluso estaban en el centro, quienes estaban cuestionados eran ONGs, y sin embargo la respuesta fue: la normativa está y hay que cumplirla, ¿no? Pero voy a un poco más allá de los costos. Entienden que la normativa hay que cumplirla, ok, pero tenemos la obligación de revisarla y actualizarla, que es distinto. Pero pasan los años y eso no se encara, ¿no? Pero no solamente el costo, porque podemos tener el dinero para pagar lo que cuesta. Lo engorroso que es hacer el trámite para inscribir, para que salga el certificado. O sea, una persona común y corriente no lo puede hacer. Pagar gestores. O sea, tiene que hacerlo un gestor. Es imposible, prácticamente imposible, que una persona sola pueda hacerlo. Entonces, aunque tengas la plata y las ganas de pagar, y capaz que hasta ni siquiera lo puedes hacer. Es tremendo todo. Eso es verdad. Igual hay que cumplir. No Por quiero supuesto. Dejamos atrás este tema que, les informo, apasiona a los oyentes, ¿no? Llueven y llueven y llueven los mensajes de distintas posturas,